Qué bueno. Entonces yo creo que solo fue en la mañana, ¿no? De pronto algo sucede con las redes. Bien. Ahí están ustedes. Chihuahuas. Aquí está. Bueno, la clase anterior. Ay, perdón, déjenme. Me suena tantito porque les digo que me quiere dar gripa. Eh, la clase anterior estábamos por terminar a Giroux y empezar a Pablo Freire, ¿sale? Oh, me lastimé. Y pues bueno, en Giroux me parece que estábamos revisando la entrevista que le hace una revista sobre pues temas de educación. Me parece que habíamos analizado la primer pregunta que le hacen, que es sobre las artes escénicas en el aula, ¿cierto? Hola. Les pregunto porque quiero saber en qué pregunta nos quedamos para retomar desde ahí, ¿sale? ¿Quién me responde? Pues yo creo que llegamos a la parte de esto de la transformación radical, que cuando las personas se comprometen con eso tienen el riesgo de perder amigos o su empleo. Ah, ok, Isra, pero eso todavía era en las diapositivas. O sea, no habíamos revisado nada de la entrevista. Ya hasta ahí tengo. Bueno, yo de lo último que me acuerdo es eso. Ok. Eh, Híjole, según yo sí ya habíamos empezado la entrevista. A ver, chicos, ¿alguien más? Creo que sí habíamos empezado la entrevista y habíamos pasado, creo que ya una segunda pregunta, creo. No me acuerdo muy bien. Ah. Bien, pues vamos a darle. Por ahí los que no escucharon o no sé qué sucedió ahí, pues vamos a empezar otra vez la entrevista. Creo que ya llevábamos solamente una, más o menos, a lo mucho dos, no podíamos pasar más. Pero pues bueno, los que ya la escucharon, pues hay que repetir, ¿no? Porque muchos creo que no, no van hasta ahí. Pero, pues bueno, esta es una entrevista que es lo último que vamos a ver de Giroux. Una entrevista que le hace una revista de educación que se llama La Vanguardia. Le hace una serie de preguntas a Giroux sobre la educación. La primera pregunta era sobre el papel que deben jugar las artes escénicas en el aula. Incluso creo que les pregunté que quién estudiaba en teatro, quién estudiaba en danza, ¿no? Porque Giroux apostaba mucho a las artes escénicas en el aula. Él mencionaba que no se podía imaginar una escuela sin artes escénicas, que todas las escuelas deberían de tener artes escénicas. Por ahí nosotros hablábamos hace un tiempo sobre el modelo educativo de Finlandia. El modelo educativo de Finlandia siempre es como muy alabado, siempre tenía ahí como muchas... hasta la fecha, ¿no? Sabemos que Finlandia, su educación em, es excelente, ¿no? Y entonces, pues justo también una de las cosas que tiene el modelo finlandés es que pone a las artes escénicas como fundamentales, como eje fundamental en la educación. Entonces, Giroux, pues justo mencionaba esto, que él no se imaginaba una escuela sin artes escénicas y que... em, pues él creía que las artes escénicas inspiraban a los alumnos, motivaban, dan energía
y pues que también además va a actuar contra esta idea de que la educación solamente son exámenes. Entonces, creo que nosotros siempre relacionamos, ¿no? Educación, examen. Y entonces creemos que a fuerza el hecho de ir a una escuela pues implica exámenes. Incluso cuando no te hacen examen, dices, ah, entonces, o dicen, ¿no? Ah, entonces te regalan la calificación o cosas así. O sea, nosotros tenemos una imagen de un examen como justo como una imagen de poder. Tanto es así que siempre tenemos un miedo a los exámenes. ¿Se dan cuenta? Inconscientemente es una imagen que presenta cierto poder que hace que a muchos de nosotros nos bloqueemos en un examen, o si no nos bloqueamos, tenemos miedo, o si no tenemos miedo, tenemos muchos nervios. Aunque digamos, pues sí le entiendo a la maestra, durante todo el semestre me la llevé pues suave, ¿no? Pero el hecho de que solamente ese día del examen, imagínense y recuerden ustedes esa semana de exámenes en el CUT, de evaluación. Siempre uno entraba a la clase y estaban bien estresados, ¿no? Es que al rato tenemos examen de la maestra tal, ay no, y es que, y todos así, como entre estresados, emocionados y con miedo. Y haciendo ya su conteo de, a ver si saco 6 y si sumo este, no, entonces sí paso. Híjole, no, no paso. Entonces, nosotros tenemos esa imagen bien fuerte de un examen, tanto docentes como alumnos. Creemos que es la forma en la que nosotros nos vamos a saber si el alumno aprendió. Cuando hay un montón de formas para saberlo. Pero si un maestro no te hace examen, de pronto dirían también, ay, pues qué clase, ¿no? ¿Qué clase de maestro que no hace examen? O ay, qué chiste, te están regalando la calificación. Cuando quizá no es así, ¿no? Cuando quizás se evaluó de otra forma. Pero nosotros tenemos ahí lo que decía Pierre Bourdieu, ¿no? Estos instrumentos de poder. Pues justamente es un examen. ¿Se dan cuenta el por qué? Porque implican algo además que tú tienes que aprender a fuerza, sí o sí. Y aunque tú hayas aprendido durante todo el semestre, les digo, aunque hayas dicho, ah, pues me fue bien, me fue suave, le entendí a la maestra, todo. Pero si en el examen viene algo que no te acuerdas, ya valiste. Y entonces eso genera cierto miedo. ¿Sí me explico? Entonces, simplemente esa imagen que tenemos de un examen es una imagen de poder que te hace sentir pues muchas sensaciones y que si sabes que si no pasas eso, cuello, ¿no? Ya valiste. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, ahí está esta imagen, pues, de los exámenes. Dice que justo las artes escénicas quieren romper con esto, ¿no? Con la idea de que la educación solamente son exámenes y no es cierto. Por ahí dice Isra, sí, tienes razón, ya recordé que nos puso el ejemplo de su maestra y la obra teatral, sí, el performance, ¿no? Ok. Eh, Bien, además, pues nos dice que las artes escénicas hacen que los estudiantes estén más activos, estén más vivos y que además abre las posibilidades de ser educados, que es una práctica de la liberación. Por otro lado, tenemos esta idea y esta pregunta 2, que a quién sabe ahí me dirán ustedes si ya la revisamos. La 2 le preguntan sobre el funcionamiento del aula. ¿Cómo él cree que debe ser el funcionamiento del aula? A lo cual él responde que él no tiene una respuesta concreta sobre cómo debe funcionar y cómo se debe organizar una clase. Entonces, él menciona que lo que sí debes de tener claro
es el objetivo de la clase, ¿no? Y entonces, con ello, tú tienes que educar. A ver, espérenme un segundito, un segundito. Listo, ya, perdón, es que tocaron y como les digo que estoy sola aquí en el departamento, tenía que asomarme. Pero bien. Y entonces, pues bueno, él dice que a los alumnos se les tiene que educar con, pues, valores, ¿no? Valores reales, se les tiene que educar con justicia, que ellos aprendan a, pues, que no exista injusticia, que es, mm, que deben de tener empatía, que deben de ser, ¿cómo se dice? Que deben ser reflexivos, que deben ser compasivos con el otro. Y entonces, pues bueno, dice Henry Giroux que hay cosas muy importantes que se tienen que enseñar en el aula, desde niños, ¿no? Desde pequeños. Entonces, hay juegos que de hecho a los niños, pues siempre nosotros les enseñamos a que quien tenga más es mejor. Si ganas más dulces en una piñata, pues bien, ¿no? Eres mejor. Si ganas, si acabas más rápido, eres mejor. Si acabas así, siempre uno primero que los otros. Y entonces si yo tengo más, pues yo valgo más. Así son los juegos que muchas veces les enseñamos en el preescolar. Entonces no enseñamos cómo hacer compartidos incluso, ¿no? Muy difícilmente enseñamos a hacer compartidos. Entonces, dice Girox, yo creo que hay otras cosas que se tienen que enseñar, pues, dentro del aula, ¿no? No como un funcionamiento. Yo no puedo responder como un funcionamiento porque no todos son iguales, ¿no? Además, los contextos son diferentes. Bien, después le preguntan sobre los exámenes, justamente, que si él es partidario de los exámenes, es decir, que si él está de acuerdo con los exámenes. Él menciona que no lo menciona así tal cual, como tan tajante, un sí, un no, pero pues por lo que él responde, pues es casi un no. Él menciona que los exámenes son una forma de disciplinar a los estudiantes, pero no solo a los estudiantes, a los profesores, porque pues estos exámenes roban imaginación a los alumnos. Hoy en día nosotros estamos constantemente de pronto en exámenes en los que muchas veces son de materias como filosofía, como sociología o carreras de las humanidades, y todavía es muy común dejar exámenes de preguntas cerradas. Yo creo que eso te está limitando un montón al alumno. Si bien hay, por ejemplo, ciertas cuestiones que tienes que cumplir, yo, en mi caso, pues de pronto aquí en la escuela, pues dicen, bueno, tienes que hacer un examen cada parcial y ese examen tiene que valer más, tiene que valer 60%. Entonces yo de pronto, pues yo soy pedagoga, ¿no? Y de pronto entraba como en este conflicto y decía, changos, es un montón para evaluar a un alumno. O sea, ¿no? Entonces yo decía, es un montón para evaluar a un alumno
y pues tengo alumnos que se bloquean en el examen, aunque sean alumnos excelentes. Y entonces yo decía, pues ya valieron, si reprueban el examen ya valieron, ¿no? Entonces, pero uno lo tiene que hacer. Pero volviendo a lo que mencionábamos anteriormente, pues si bien sí tienes que continuar o seguir con ciertas reglas establecidas, pero el docente tiene la obligación de modificar o de transformar esa regla. A mí me decían, bueno, haz un examen y X, ¿no? Pues sí, yo les ponía a algunos un examen, pero siempre eran preguntas abiertas, siempre. Entonces, yo recuerdo que había alumnos que me decían, maestra, ¿puedo sacar una hoja del cuaderno? Es que no me alcanza. Sí, adelante. Y de pronto en algunas preguntas me respondían una cuartilla completa y entonces justo yo afirmaba esto que menciona, ¿no? Esto que menciona también eh, Giroux, que si nosotros no hacemos otro tipo de evaluación, limitamos tanto al alumno. Y entonces yo decía, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera preguntado al alumno así de manera tajante? Pues no hubiera dejado que su imaginación o que reflexionara X cosa, ¿no? Y entonces de verdad había alumnos que me entregaban una cuartilla completa de respuesta y sus respuestas eran buenísimas, ¿no? Entonces, sí es verdad que limitas al alumno. Hay profes que incluso les ponen, me decía una chica del otro grupo, por ejemplo, ahí aplica cuando los profes nos obligan a que pongamos tal cual nos los dictaron en el salón. Y sí, hay profes que de pronto si tú no escribes tal cual él te lo dijo, entonces tache. Yo creo que eso es un grave error cuando son materias de las humanidades, cuando son carreras igual, ¿no? Social, del área de sociales y humanidades, porque hay una gran diversidad, pues, de pensamientos, de reflexiones, de respuestas, y no puedes poner una pregunta concreta. Obviamente, sí, hay en unos exámenes que quizá, pues sí son necesarios, ¿no? Por ejemplo, porque no tienen otra respuesta y esa es la única. Por ejemplo, matemáticas. 2 más 2, sí o sí, es igual a 4. Y no hay otra respuesta, no la podemos cambiar. No podamos así tan simple filosofar si 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Pues ya sabemos que es 2 más 2 igual a 4. Entonces, ahí sí podríamos poner una opción A, B, C. Si son igual, ¿no? O sea, preguntas, no sé, de química. ¿Qué significa? Di el nombre de tal elemento de la tabla periódica. Ajá, y te ponen ahí unas letras. Sabes que debes de poner por uno porque solamente hay una respuesta, pero en estas carreras, pues yo creo que sí, a veces es un tanto antipedagógico que se hagan exámenes de ese tipo. El problema es que muchos de nosotros le damos un valor muy importante a un examen, incluso los maestros, ¿no? Que pensamos que si no hay examen, ¿qué clase de escuela es? O pensamos que si no hay examen, ¿qué clase de maestro es? Es un maestro barco, ¿no? Porque no te pone exámenes. Pues sí, pero no saben si está evaluando de otra forma. Entonces nosotros creemos que el examen de verdad es como lo más valioso de la escuela y no es así. Entonces, a lo mejor, un ejemplo,
si es que el maestro de sociología dice, es que tienen que poner ese concepto porque es el cierto, es el único, es el universal, es el que tiene razón y para él solo hay un concepto y ya, adelante. Pero no puedes preguntar en un examen, escribe el concepto de tal autor. Pues si ya sabes lo que tú quieres que te respondan, ¿no? Y entonces lo que haces es que si bien sí les hago si yo quiero que ese sea el concepto universal, pues lo que puedo hacer es poner yo el concepto en el examen, es decir, a partir de este concepto de tal autor y pongo mi concepto que creo yo, según maestro, que es universal, a partir de este concepto, explícame lo que entiendes de ese concepto. O explícame mm, qué te dice ese concepto. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya estamos mediando, estamos haciendo lo que el maestro quiere, es decir, que no busques otro concepto, que no existe otro concepto, pero que además el alumno reflexione sobre ese concepto que el docente te está dando. ¿Sí me explico? Estamos mediando, estamos equilibrando. Estamos haciendo que pues exista solo ese concepto que según el maestro solo existe y también al mismo tiempo estamos haciendo reflexionar al alumno que analice ese concepto y te explique qué es lo que piensa de ese concepto. Entonces sí se puede hacer, pero tenemos que pensar de qué forma se lo preguntamos al alumno. Aquí lo importante es que el alumno piense, lo analice, lo razone. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes estén frente a si quieren ser docentes, no sé, pues piensen cómo lo van a preguntar. Pueden preguntar lo que ustedes quieran, pero traten o transformen esas preguntas para que el alumno les encuentre sentido. Porque si no, muchas veces lo que pasa es que el alumno, ¿cuántos de ustedes en esa semana de examen, a veces están en su cuaderno, súper nerviosos y recordando, a ver, el concepto es, y hasta cierran los ojitos, ¿no? Para concentrarse más. Y entonces uno les pregunta, ¿qué haces? Es que me estoy aprendiendo porque ese maestro quiere así como nos dictó los conceptos. Ah, ya está bien. No les digo nada, ¿no? Está bien, respeto. Y entonces a lo mejor cuando les entregan el examen, en ese momento como lo traen aquí dando vueltas, y es que a lo mejor sí se lo saben, bueno, más bien sí se lo aprendieron, se lo memorizan, lo escriben rápido, puede que saquen 10 en su examen, pero ese 10 no quiere decir que el alumno lo entendió o que el alumno aprendió o que el alumno es excelente, porque estoy segura que pregúntale una hora después lo mismo, cuando ya soltó eso de su mente, cuando ya está con sus amigos cotorreando, o pregúntaselo al otro día. Está casi, estoy casi segura y además está comprobado que el alumno ya no recuerda ni la mitad de lo que se aprendió para ese examen. ¿Sí me explico? O sea que a veces esa calificación puede ser efímera. Un 10 no implica que el alumno sea excelente al 100%. Puede que haya pasado eso, que el alumno tiene tantita retención de memoria y entonces se lo estuvo memorizando momento antes del examen y lo sacaba bien, todo 10, y entonces al otro día no se acuerda de nada, porque en realidad no comprendió lo que estaba escribiendo, solamente lo memorizó y lo puso y tan tan. Entonces, creo que nosotros tenemos que desprendernos un poquito de esa idea.
y ser más pedagógicos en este sentido. Los alumnos se pueden evaluar de muchas maneras y sí, a lo mejor un examen puede reforzar, a lo mejor un examen está bien. No estoy diciendo que los exámenes sean malos del todo o no estoy diciendo que sean malos. Más bien es cómo tú preguntes un examen, cómo tú elabores un examen, porque los alumnos deben encontrarle sentido a ese examen. Deben reflexionar con tus preguntas. Debes ser también inteligente de cómo se los preguntas. ¿Sí me explicó? Porque si no, no te estaría diciendo nada. Entonces, pues y yo no lo estoy mintiendo, ¿no? Ustedes lo viven cada temporada de exámenes. Yo había veces, o sea, yo recuerdo que en primaria, secundaria, había veces que nos hacían exámenes y sí, yo trataba de concentrarme y de aprenderme así, agarraba mi cuaderno y me aprendía como algunos conceptos que yo sabía que me iban a preguntar. Y sí, efectivamente sacaba 9, 10, pero luego se me olvidaba. Decía, ay, quién sabe, ni le entendí, nada más me lo aprendí, ¿no? Y eso no quiere decir que el alumno esté aprendiendo. Entonces, pues justo eso, ¿no? Que pues estamos dejando a un lado a alumnos también que pues sí tienen esta capacidad de reflexión, que sí tienen, pues le echan ganas y nosotros ¿qué estamos haciendo? Cortarles eso, limitándolos. Y además no tomándolos en cuenta, no los estamos valorando, porque a mí no me importa si tú le echas ganas y reflexionas, si eres muy crítico, si yo lo que quiero que me pongas es esto. Y tan tan. Entonces, pues eso, ¿no? Justamente no darle o no sobrevalorar los exámenes. Darles como su lugar, que sí pueden ser una herramienta que te va a ayudar, pero que no lo es todo. Que tú tienes que buscar otras maneras de acercarte al alumno y de saber que a lo mejor sí entendió, ¿no? Y muchas veces también es el diálogo. Yo recuerdo, tenía un grupo que era súper desastroso aquí en el CUT, pero bien inteligente, bien inteligente. Y siempre andaban haciendo bromas en el salón, pero eran mismas bromas de los autores o de las materias o así, ¿no? Y entonces recuerdo que luego llegaban y me decían, no manches, maestra, ese pinche autor me dejó pensando, ni siquiera me dejó dormir. Estaba yo pensando que no, y así, ¿no? Y empezaban. Y entre plática, en el diálogo, tú te das cuenta que el alumno, pues muchas veces se quedó ahí, se detuvo, ¿no? A pensarlo, ahí a reflexionarlo. Entonces, hay muchas maneras, muchas maneras. Debemos de abrirnos también nosotros como docentes este panorama, que si bien sí lo tenemos que hacer, porque les repito, hay reglas, sí, pero entonces si lo tengo que hacer, hay que pensar de qué manera preguntárselos a los alumnos, de qué manera hacerles un examen para que ellos pues tengan también una cierta libertad y que, pues sí, ahí observes qué tanto están comprendiendo las clases. Por ahí dice Mariana, también algunos maestros en preguntas abiertas dicen que no escribas más de lo necesario. Vean, que solo escribas la respuesta de dicha pregunta y que si te excedes no te cuentan tus respuestas. Híjole, está duro, ¿no? A mí no me ha tocado de esos maestros, pero está duro. Es decir, ¿qué es lo necesario, no? Solamente pon 2 renglones, pues entonces mejor les deberían de poner preguntas de opción múltiple, que es lo mismo. Entonces, pues bien, ahí es esto de los exámenes. Y pues bueno, menciona Giroux que sí limitan al alumno, pero también al docente.
Al docente lo limitan y además lo acostumbran a que es como la única herramienta. Y lo limitan porque hace que los maestros cada vez sepan menos de sus alumnos. Es decir, yo no estoy mirando en un examen cómo Brenda piensa o cómo Brenda analiza o cómo Brenda... No, solamente, dice Giroux, es más, estamos cada vez conociendo a menos a los alumnos porque solo dejamos que pongan A, B o C o relacionen columnas o esto. Entonces, no nos acercamos más allá con los alumnos, no dialogamos más allá con los alumnos, por muchas razones, ¿no? Muchas razones. Aquí no me quiero meter en eso. Puede que quizá ni siquiera sea eso culpa de los docentes. Entonces, bueno, aquí tenemos este problema. Dice, y pues eso hace que los maestros sepan cada vez menos de sus alumnos y de su comunidad. Y pues que además los estudiantes no se sientan ni motivados ni esperanzados. Por otro lado, le preguntan sobre la tecnología, sobre esta era de la tecnología de la que siempre hablamos. Y le dicen, un mundo tan repleto de pantallas, ¿corta el espíritu crítico del alumno? ¿Ustedes qué piensan? Va de nuevo la pregunta. ¿Un mundo tan repleto de pantallas corta el espíritu crítico del alumno? Sí, sí lo corta. ¿Por qué? Brenda, Brendita. Hola, Brenda. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Yo también con... Ok, adelante, Isra. Isra y luego Andrade. Gracias. Sí, yo también creo que muchos de los casos, o muchas veces sí corta este espíritu crítico, porque un ejemplo así tal vez muy burdo, cuando muchas veces se deja tarea a los alumnos que investiguen, primeramente la primera fuente que siempre van a consultar ahorita es el internet, entonces siempre derivan hacia el internet. Y Wikipedia. segundo, es lo que iba. Y segundo, siempre se quedan con el primer resultado. O sea, si checas internet, hasta arriba te dice cuántos resultados, son millones los que te arroja. Y normalmente las personas siempre van al primero y si no al segundo resultado y ya no siguen buscando más y se quedan con esa información. Y no saben si siquiera si lo que le dijeron es verdad, si hay otras fuentes que tal vez choquen con esa idea. Siempre se quedan con la primera idea que les arroja internet. Ok, gracias, Isra. Andrade. Sí, maestra, bueno, pues yo igual coincido con ellos de que sí corta eso, eso que lo hace ser crítico al ser humano, pues solamente está sentado recibiendo información sin procesarla y sin tener, pues, sin hacer unos análisis propios y a modo de que llegue a, pues, a unas respuestas que le dejen favorable a él. Sería Ok, ese mi punto de vista. bien, muchas gracias, Andrade. Bueno, pues cuando le hacen esta pregunta a Giroux, él menciona que existe un error fundamental en relación a la cultura digital. Y este error es culpabilizar a la tecnología en vez de la sociedad a la que lo usa. Dice que en realidad las tecnologías se pueden usar de formas muy productivas. El problema está en la educación que nosotros hemos brindado a la sociedad para mediar estas tecnologías. No hay suficiente cultura digital. Dice, el surgimiento de las tecnologías pues vino a revolucionar un montón de cosas y con ello nos trajo cada vez más información de todo tipo. Creo que podemos sacarle productividad a pues todas las tecnologías. El problema es que nosotros no educamos a los niños desde niños, ¿no? Que pues pueden encontrar
un montón de cosas buenas en el internet, incluso en el Facebook. De pronto nosotros acusamos al Facebook de que pues nos idiotiza, ¿no? De que es una red social que pues nada más puro chisme. Y es verdad porque para eso la mayoría lo utiliza, ¿no? Para ver ahí a las amiguitas de mi novio o a las amiguitas de mi novia, ¿no? A los amiguitos de mi novia, perdón. Para estar ahí stalkeando qué le escribió, qué no le escribió, si ya le dio like a su foto, si ya le dio corazón a su foto, ¿no? Y haciéndonos como un montón de ideas que solamente nos ponen en una situación de crisis también, porque nos entra la desesperación, nos entra la nostalgia, muchas veces que las personas por ahí que son muy celosas, pues obviamente les baja el autoestima y yo no lo estoy inventando, tengo varias alumnas que me dicen es que, o que las veo llorando, ¿no? Y que de pronto, pues es que ya vi que él está coqueteando a una en el Facebook o que ya les comentó su foto, ¿no? Y entonces de pronto nosotros lo utilizamos como para cosas que no nos hacen bien, que lejos de ser productivas, pues nos generan un estrés, una depresión, nos generan complejos, nos generan peleas. Cuando de pronto yo les digo, bueno, ¿es algo que tú puedes controlar? O sea, ¿tú puedes controlar quién le guste a otra persona? No, pues no. Entonces, si es algo que nosotros podemos controlar, ok, preocúpate y hazlo. Pero si es algo que no está en nuestras manos, pues al final si la gente o quien sea lo va a hacer, pues lo va a hacer, porque no está en nuestras manos. Y así como nadie puede controlar quién nos gusta, nosotros tampoco podemos controlar, ¿no? De pronto alguien nos gusta y no queríamos que nos gustara, pero nos gusta. Y entonces, pues así a la otra persona, así a tu pareja, no puedes obligar que esa persona esté enamorada de ti por el resto de su vida, aunque quisieras, pero eso no existe, eso no pasa. Entonces, yo a veces les digo, o sea, entonces, pues, ¿qué te preocupa, no? Sí te va a doler, sí, es un proceso, pero no podemos vivir ahí estalqueando, buscando, viendo, deprimiéndonos, llorando, pues no. ¿No? Valórate, sé tú, que la gente te voltee a ver por lo que eres, ¿no? No quieras ser como alguien más. Entonces, muchas veces, y eso una vez hice como una encuesta, no sé, creo que era sociología, y les preguntaba, ¿no? En un papelito, es más, pónganlo, anónimo, envuélvalo y entréguenmelo. ¿Para qué utilizas más la red social? No, pues sí, siempre todo era relación a una pareja, ¿no? O para conseguir, para ligar, o para subir, para que me vean con mis fotos, ¿no? Aunque esté toda filtrada, pero que me vean, para que alguien o sea, porque nosotros queremos esa aceptación. Yo comprobé eso, ¿no? Estábamos viendo como este tema de, sí, que la gente inconscientemente busca esa aceptación social. Y he aquí, pues, el sentido de esas fotos, que de pronto todas las cambiamos, todas las filtramos, aunque sepamos que no soy yo la que está en esa pantalla, aunque yo me vea en un espejo y me vea totalmente diferente, pero al final me hace sentir bien porque todo mundo me empieza a poner qué bonita, qué preciosa, aunque sean las tías, ¿no? Pero ya ahí tengo en mi foto 1000 corazones y eres preciosa. Entonces, yo pues hice como ahí ese pequeño, eh,
pues sí, como cuestionario, porque estábamos hablando de esto y les dije, no pongan nombre, solo díganme. Otros eran como de, no, pues para ver si mi novio me engaña o para ver si mi novia me engaña. ¿Sí me explico? Estábamos haciendo como esta actividad en un salón. Ahora, pues a nivel social es real. Para eso lo utiliza la mayoría de la gente. Y más las personas que en la vida común no tienen como tanta aceptación, pues dicen, esa es la única forma, ¿no? Y entonces subo mi foto y toda la convierto, le quito ahí los granitos, todo, aunque de pronto no se les dé a nariz porque le meten un filtro como muy pesado, que ya no se les ven como las facciones, ¿no? Pero, o sea, eso también, ¿no? Eso también se responde con teorías. Y entonces, cada quien, pero a lo que voy es que creo que la cultura digital, como lo diría Heroes, no hay cultura digital, o más bien esa es la cultura digital. No nos han enseñado a utilizar las redes y que también en el Facebook podemos encontrar cosas de nuestro interés. Un buen de páginas, ¿no? Si nosotros ahorita que está como mucho esto del COVID, quiero saber o me llama o me interesa información del COVID, ¿a qué páginas nos acercamos del Facebook? A páginas esas de el grupo de salud que no sabemos ni quién esté, ¿no? O que ya lo subió una página X. Cuando hay páginas del Instituto de Neumología que están en Facebook o del Instituto de Medicina y Neumología que ahorita están sacando investigaciones sobre el COVID y que suben información bien importante y real, pues no, ni siquiera sabemos agregar esas páginas y nos vamos con la información que sube ahí cualquier página, ¿no? Chilangos.com o no sé, Facebook Chilangos. Entonces, eso tiene que ver con la falta de cultura digital. Hay incluso páginas, de pronto, si nosotros nos gustan, como lo sabías que, o estas situaciones, hay páginas así que son de instituciones, pues buenas, ¿no? Apenas recuerdo que una página de la UNAM, ahorita que pasó lo del 14 de febrero, subió esta explicación de la revista Cómo ves, que es de la UNAM, y también la puedes agregar en Facebook. Subió la explicación del amor, del enamoramiento, desde la biología. Creo que fue hace un año, pero la volví a ver ahorita otra vez. Y entonces te explica qué pasa con tu corazón, qué pasa con tu pulso, cómo son las conexiones neuronales cuando ves a la persona que te gusta, cómo actúa tu sistema nervioso, todo explicado desde la biología, el amor. Nosotros siempre preguntamos qué es el amor y filosofamos y ahí, ¿no? Pero te lo explican desde la biología y también es bien interesante, ¿no? Y entonces a lo que voy es que en el Facebook también puedes agarrar o puedes también volverlo productivo, cosas que te hacen crecer en vez de solamente revisar a la amiguita de mi novio o al revés, ¿no? Y que cuando te das cuenta ya te aventaste 2 horas viendo sus fotos. Y no me dejarán mentir, ¿no? Ahí seguramente a alguien nos sentimos identificados o a todos en algún momento nos ha pasado, a todos nos ha pasado. No precisamente con la amiguita del novio, ¿no? Pero con cualquier persona nos ha pasado. Entonces, yo creo que tiene razón Giroux cuando menciona, creo que no
es culpa de la tecnología en sí, ni de la era tecnológica. Más bien la educación y la sociedad son los que no tienen esta cultura digital y no la escuela o la educación no enseña a utilizar estas tecnologías de manera productiva. Muchas veces ni a los niños, ¿qué hacemos? Pues les ponemos el jueguito, ¿no? Que hay ahí en Facebook. Les ponemos, sí, o sea, cosas que también les hacen perder el tiempo. En vez de, a lo mejor, si a mi niño le gustan los peces, los tiburones, pues les pongo un documental de tiburones, que conozcan más los tiburones, ¿no? La red está llena de documentales de todo lo que tú quieras, pero lo que hacemos es, bueno, pierde tu tiempo aquí jugando cualquier cosa. Y les digo, está bien, pero tiene que haber un equilibrio, chicos. Tiene que haber un equilibrio. Yo siempre digo, no me gusta decir que todo está mal y que no lo hagan, porque también es parte, ¿no? De la formación. El ocio también es parte de la formación. Y yo no lo digo, lo dirían los griegos. El ocio también es parte de echar volar la imaginación, pero pues sí, ¿no? Tendríamos que mediar todo esto. Entonces, cuando le hacen esta pregunta a Girox, pues él dice, ¿no? Que justo esto, que eh, no es la era de la tecnología la que nos vuelve pasivos y que no nos hace críticos, sino pues la educación que tenemos para usarlos. Y entonces, pues dice que en la educación se tiene que ayudar a los alumnos a controlar sus medios, a producir sus propios periódicos, a contactar con estudiantes de otros países, por ejemplo, a hablar de injusticias, qué pasa allá, cómo ves, qué pasa, no sé, ¿no? ¿Cómo está esta situación allá? Etcétera. De lo que a tratar de investigar todo eso que la prensa convencional no aborda. Ya habíamos dicho el otro día, ¿no? Que los medios de comunicación están bien controlados y hay muchas cosas que no dicen oficialmente. Hay muchas cosas que los medios de comunicación no abordan. Pero en internet, si tú buscas y buscas y buscas y indagas, ahí está la respuesta. Algo que en otras fuentes no abordan. Porque una de las ventajas de las redes sociales o del internet en general es que no tiene censura, no tiene tanta censura. Entonces, si yo veo que los medios de comunicación oficiales no me están diciendo algo, pues entonces yo lo indago y genero mis propias conclusiones. Eso es una ventaja de Internet. Siempre nos enteramos cuando está pasando una situación como de abuso, de lucha, de guerra por la televisión, ¿no? Casi siempre es por las redes sociales lo que verdaderamente pasa porque no hay censura. Cuando sucede una situación de abuso de autoridad en un estado y que ya, no sé, pasó X cosa en una manifestación, pues obviamente la televisión nos va a decir, es que los estudiantes vinieron a hacer su desmadre y etcétera, y los maestros también, ¿no? Rompieron vidrios del Palacio Nacional y bla, bla, bla. Pero cuando tú en el Facebook ves a maestros, a compañeros, a alumnos que estuvieron ahí y que portan su credencial de la escuela y que te muestran videos donde realmente ellos no empezaron, donde empezaron unos encapuchados que se metieron a la manifestación de la nada, que alguien los mandó,
Y cuando te muestran como todos esos videos, pues entonces das cuenta y pones en duda lo que te presenta la tele, ¿no? Entonces, esa es una ventaja gigante de los medios de comunicación, de la red social, de las tecnologías y del Facebook, porque siempre van a mostrar lo que no te presentan en, eh, pues, la prensa convencional, ¿no? Y entonces, pues sí, podemos usarla para cosas buenas. Después faltan dos preguntas que le hacen en esta entrevista. La siguiente es si ocurre en otros países que la política, perdón, ejerce presión sobre la enseñanza. Es decir, le preguntan que si la política va a influir de manera fundamental en la educación. Él menciona que sí influye porque da unos ejemplos, ¿no? Dice que cuando en Brasil ocupó el gobierno Lula da Silva, dice que aumentó la alfabetización en Brasil en ese tiempo, en su gobierno, que además los sueldos de los profesores aumentaron y que se hizo posible para que el sistema educativo fuera democrático. Pero mientras que cuando Bolsonaro entra al poder, él hizo lo contrario. Él dijo que eliminaría cualquier referencia de Paulo Freire, que sabemos que es uno de los más destacados pedagogos del siglo XX. Y entonces dijo que no solo eliminaría todos los libros y las referencias de Paulo Freire, sino que además castigaría a los docentes o a las escuelas que hablaran de Paulo Freire y de otros pedagogos y de otros críticos. Que él castigaría si hablaban de ellos. Y no obstante, no se cansó nada más con eso, pues dijo que iba a eliminar los centros o los departamentos de filosofía y de sociología, porque él consideraba que lo único que debía de enseñar la escuela es a transformar la educación en un medio que solo sirva para obtener dinero. Es decir, que solamente la escuela nos enseñara a cómo obtener dinero, que la filosofía y la sociología no importaban y que iba a eliminar los departamentos de sociología y filosofía y que iba a castigar a todo aquel que hablara de filosofía, a todo aquel que hablara de pedagogía, que además hablara de Paulo Freire. Paulo Freire estuvo mucho tiempo encarcelado y vamos a verlo cuando revisemos a Paulo Freire, su aportación pedagógica y además el castigo que se le dio. Y entonces, por ejemplo, más bien otro ejemplo, en Cuba, sabemos que también Cuba tiene una excelente educación. En Cuba, cuando Fidel Castro llega al poder, el sistema educativo fue reformado y se abrió para todos, lo cual antes no tenían acceso todos, toda la población, ¿no?, a la educación. Entonces, el sistema educativo fue reformado, se abrió a todos y además se formaron a muchas personas de la clase trabajadora. Lo que podemos concluir que sí influye la política, sí influye los gobiernos en la educación, en qué tipo de educación quiere para su pueblo. Ya lo habíamos visto en las primeras clases cuando revisamos la función social de la educación o la educación como fenómeno social.
pues vimos que justo, pues la cabeza, justo el gobierno, implementa o impone qué es lo que quiere que se le enseñe a su pueblo, ¿no? Y entonces, pues, aquí hay una relación muy fuerte entre la política y la educación. Entonces, sí influye. Y la última pregunta que le hacen a Paulo Freire, todavía no vamos en Paulo Freire, a Giroux, es si él recomendaría el modelo educativo finlandés que tantas alabanzas recibe. Pues ya conocemos más o menos el modelo finlandés, que ya lo hemos mencionado, es el modelo de los mejores en educación, todo mundo lo alaba, este modelo tiene 20 al 15 alumnos por aula, tiene una tecnología y una infraestructura excelente para educar a sus alumnos, tiene además una biblioteca dentro del salón y además tiene biblioteca fuera del salón y además, o sea, por esta y muchas otras cosas, Finlandia es uno de los mejores modelos de educación. Entonces le preguntan si él lo recomienda a otros países y él dice que en el modelo finlandés los profesores son muy respetados, cobran buenos salarios, sueldos, son tratados como un bien público, es decir, que le hacen muy bien a la sociedad. Ajá. Y además él menciona que ay, pensé que se había cortado la llamada. Y además, él menciona que sí respalda ese modelo, que él sí respalda ese modelo para cualquier otro país, obviamente con sus modificaciones de acuerdo a cada contexto, pero que en general sí apoyaría ese modelo para cualquier país, porque aquí los docentes son tratados como un bien común y merecen más respeto para él que un banquero o un ejecutivo. Y dice que uno de los índices que ayuda a medir cómo un gobierno trata a sus menores es a partir de la inversión de educación. Cuando se invierte más en gasto militar que en educativo, hablamos de una sociedad que agoniza, de una sociedad moribunda, dice Giroux. Él dice justo que para poder ver si un gobierno pues es bueno o va a ayudar realmente al país, tienes que mirar si está invirtiendo en educación, cuánto está invirtiendo en educación y que no solo sea un discurso. Eso nos puede decir que realmente el gobierno sí quiere a ciudadanos educados, quiere a ciudadanos libres, quiere a ciudadanos preparados, quiere una transformación social, un cambio social. Pero que si un gobierno invierte más en otras cosas, como en sus fuerzas militares que en educación, entonces para él es una sociedad que está a punto de morir, una sociedad moribunda y una sociedad que agoniza. ¿Ven la relación aquí de la política con la educación? Es decir, no estamos separadas. Nosotros como estudiantes de pues licenciaturas que tienen relación con la educación, menos debemos separarnos de la política, porque todo va de la mano. Y entonces debemos también de hacer valer nuestro derecho a elegir y a votar, a hablar, ¿no? Sobre lo que queremos, a interesarnos de eso. Pero muchas veces nosotros también solitos, pues nos sometemos. Solitos decimos, ay, sí, de por sí. Y siempre fíjense, esas son las frases de la sociedad en general. Ay, pues ya con todos es lo mismo. ¿Ya para qué voto? Nada más me voy a ir a solear, ¿no? Ay, pues si de todas formas nunca va a cambiar, ya México ya está fregado. Ya. Y me someto.
pues ya de todas formas nunca va a haber un cambio, ¿no? Nunca va a haber un cambio y pues entonces, y a mí me súper molesta que siempre digan, tenían que ser mexicanos o que nosotros mismos, ¿no? Los mexicanos, digamos, tiremos pestes a México. Y entonces, pues sí, pero tú no estás haciendo valer pues tu derecho, ¿no? Y aunque pueden decir, ay, de todas formas me van a robar el voto y de todas formas va a ganar quien esté comprado y todo eso, sí, pero no te quedes ahí, ¿no? Tú cumple como ciudadano, cumple como estudiante de educación. Haz valer que sí te importa la educación y entonces analiza qué gobiernos han hecho más en cuanto a educación. Han puesto más escuelas, no solo de gobierno federal, sino también hagan ahorita que ya se vienen las elecciones, pues hagan ustedes como su análisis mínimo en el municipio, ¿no? Los que son de Chicoloapan, analicen Chicoloapan, qué tanto avance ha tenido y con quién. Los que son de Chimalhuacán, igual. Fíjense en el avance que ha habido en Chimalhuacán y con quién. Y así, o sea, todos en su municipio, los que son de Texcoco igual, ¿no? Y entonces, no solamente se guíen por lo que dicen o por lo que la mayoría cree, ujú, sino nosotros creo que ya tenemos que ser capaces de hacer nuestro análisis, nosotros. Y es más, si ya cuando se vengan ahí las elecciones, hagan una hojita y enlisten, a ver, es tal, me ofrece tal me ofrece tal, pero ha robado muchos años, X, en el 2017 pasó esto. ¿Sí me explicó? Analícenlo así. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ya los que se están, ¿cómo se dice? Los que han ido a firmar ya para, como candidaturas. ¿Ya vieron todos los que se han metido en esto? Está Paquita la del barrio. Está, ¿quién está? Es que están luchadores, pero no, ahorita se me fueron todos los nombres de los luchadores. Está Místesis, por ahí los que conocen las luchas. Está, creo que es la Barbie Juárez, que ella es de box, ¿no? Está, y todas estas personas, pues van a ser ahí nuestros futuros, ¿no? Diputados, son diputaciones. Entonces, ¿ya revisaron todo eso? Va a estar, creo que el hijo de Blue Demon Jr. Y así, o sea, es gente, investiguen pues, qué relación tienen con la política o qué estudiaron o qué, ¿sí me explico? Entonces, nosotros tenemos ahí como mucho, mucho, mucho que hacer también y no solamente cruzarnos de brazo. Tenemos que estar conscientes porque eso también te va a concientizar sobre la situación que tenemos aquí, la situación que hay en el país. Pero pues tenemos que involucrarnos, porque les digo, eso te va a hacer, eso te va a hacer consciente, todo eso te va a hacer consciente. Entonces, no existe separación entre la educación y la política. Por ahí dirían otros autores, ¿no? Desde que nacemos nos convertimos en seres políticos. Entonces, es verdad. ¿Cómo ven, chicos? Y pues hasta aquí cerramos con Giroux.
El día de mañana vamos a continuar con Freire. Y por favor, tarea, investiguen qué es la educación bancaria para Paulo Freire. Y número 2, ¿cuál es su metodología de alfabetización? Está un poco complicada, entonces léanla bien, traten de comprender cómo él logró alfabetizar a una población muy numerosa en tan poco tiempo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su metodología ¿Me para lo podría volver lograrlo? a repetir, maestra? Sí, Las número dos. 1, ¿qué es educación bancaria para Paulo Freire? Y número 2, ¿cuál es su metodología de alfabetización? ¿Listo? Y les decía, lean bien ahí la metodología de alfabetización porque no es común, ¿no? No es una forma de nosotros cómo enseñamos a nuestros hijos o cómo enseñan a nuestros hijos a leer. Generalmente, pues repitiendo palabras, ¿no? Etcétera. Pero Paulo Freire hizo una forma de alfabetizar muy peculiar, que lo convirtió en uno de los pedagogos, pues, más reconocidos del siglo XX. Entonces, ¿por qué, no? ¿Qué hizo? ¿Cómo era su forma de alfabetización? No era una alfabetización común. Entonces, analícenlo, léanlo para que lo logren ahí entender y mañana me lo explican. ¿Sale? Y bueno, yo también lo explico. Ok, entonces, pues es lo único, chicos, y nos vemos el día de mañana. Cuídense un montón. Y además, espero que hayan terminado de ver el, esta serie, ¿no? De Maestros de América que les mandé en YouTube, que era un videíto de 25 minutos de Pablo Freire, porque también les voy a preguntar de eso. Entonces, ahí, si no lo vieron, ya tienen todavía más tarea. ¿Sale? Nos vemos entonces el día de mañana. Que Hasta estén bien. mañana. Bonito día. Gracias, maestra. Hasta Hasta mañana, luego, maestra. maestra. Bye, Hasta bye. luego, maestra. Se cuida mucho. La vamos a Igualmente. extrañar. Nos vemos, maestra. Cuídese. Maestra. ¿Cómo? Que la vamos a extrañar. Ay, pero nos vemos mañana. No importa, maestra, es mucho tiempo. Bueno, hagan la tarea, porfa. Y ya no me extrañarán porque se estarán acordando de mí. No, maestra, por esa misma razón no voy a hacer la tarea porque voy a estar triste y No, depresivo. que sáquese que. Por la Bien, extrañación. ¿quién dijo maestra? Yo, Sí, yo, maestra. Sí, ¿qué